Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Nada, tras un paréntesis involuntario, por fin estamos de vuelta otra vez. Podemos continuar grabando y comentando un poco la actualidad. Eh, Efectivamente, que Eso se es. presenta muy caliente. Sí, 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 sí. La verdad que es un no parar, pasan cosas, digamos, en todos los ámbitos de muchísima importancia y de mucho interés. Una de las noticias principales de lo que ha pasado últimamente, quizá no por importancia, pero sí, digamos, con un peso mediático, es, en fin, todo lo que sucedió durante la final de la Champions League. La semana pasada, en fin, el Liverpool y el Real Madrid se enfrentaron, final de la Champions League, el Real Madrid ganó, etcétera, pero la competición que se desarrollaba en Saint-Denis, en París, tuvo un retraso muy grande, en concreto un retraso de 30 minutos. Esto es una cosa que a priori, el que no siga el fútbol, el que no siga en fin, estas competiciones europeas, puede pensar que, en fin, que puede pasar y tal, pero no, no es así. Esto es inaudito, no había pasado nunca antes y menos en una competición de la importancia de la Champions League, que es la máxima competición a nivel de clubes del mundo. Entonces, el retraso fue enorme. Recordad otra vez que fue en París y desde la megafonía se informó a los espectadores, para que estuvieran tranquilos, los aficionados que ya estaban dentro, de cuáles eran los motivos. Eran motivos que distaban bastante de la realidad en un mensaje muy cortito. Nos enseñó se veía en la televisión, los que vimos el partido por la televisión, que fue mi caso, por ejemplo, y decía algo así como que en español y en inglés, claro, porque unos aficionados eran ingleses, otros españoles, debido al retraso de los aficionados que no han conseguido entrar en el estadio, pues en fin, pues está habiendo este retraso. Digamos que le echaba la culpa, se entendía que la culpa era de los aficionados. Pero después, yo en ese mismo momento puse la radio, porque claro, en una espera que nosotros, digamos, una espera que desconocíamos cuánto tiempo iba a durar en un principio. Entonces yo puse la radio para ver lo que comentaban, porque yo sabía que la radio, en fin, la COPE, etcétera, tienen reporteros, en este caso en París, que comentan un poco las cosas que ven ahí a pie de calle. Y decían cosas pavorosas. Se escuchaba gente decir que les habían robado. Se escuchaba decir que los policías se habían cargado no solo contra quienes parecía que estaban robando, sino también contra los propios aficionados, y cómo muchos, aficionados o no, supuestos aficionados o verdaderos, legítimos aficionados, trataban de colarse. En fin, con todo esto lo que quiero decir es que era un caos total. Hoy, ya, en fin, de vuelta a un poco a la tranquilidad, tenemos varias noticias. Ya he dicho varias veces, Miguel Ángel, que tú, aunque te sonrojes y tal, tú conoces la realidad de Francia muy bien. Es la realidad. De hecho, no sé si es tu segunda residencia, se encuentra en Francia, en París en concreto, y sé que lo conoces muy bien. ¿Qué es lo que los medios franceses están diciendo al respecto? ¿Qué es lo que han dicho los políticos? ¿Cuáles se han hecho eco de esto? ¿Y cuál es un poco la idea que transmiten? Pues mira, Gabriel, dos cosas. Los políticos, digamos que hay dos enfoques totalmente distintos. El de los políticos, concretamente el de la ministra de Cultura y el ministro del Interior, por un lado. Por otro, los líderes de los partidos políticos y la prensa. La prensa está atacando a la mala actuación del gobierno sin piedad. O sea, le ridiculizan. Hoy encima decían que estaban, bueno, los artículos en Libération, en Le Monde, en fin, toda la prensa está literalmente desencadenada contra la muy mala actuación, la muy mala gestión, y temiendo naturalmente que si esto ha sido así con 60.000 espectadores, ¿qué va a ser dentro de un año con el Mundial de Rugby, que se espera 2,5 millones, por no decir los Juegos Olímpicos, que se esperan 21 millones de visitantes? Claro, pues es el fin del mundo. Eso por un lado. Ahora bien, reacción. La ministra de Cultura empezó diciendo que era culpa de los ingleses, que era lo que había dicho al principio el ministro del Interior y la declaración oficial, que la culpa de todo la tenían los ingleses porque muchos intentaban entrar sin billete. Sí. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que habían llegado al último pase sin que se les prohibiese el paso en las anteriores barreras. Luego la pregunta es por qué no se les prohibió en las anteriores barreras. Se dejó pasar a todo el mundo en una absoluta desorganización. Y luego llegaron al último control y ahí ya no les dejaron pasar, lo cual creó un embotellamiento mayúsculo. ¿Que los ingleses tenían billetes falsos? Sí, sin duda. ¿Que había
posiblemente 20, 30.000, sí, sin duda. Pero las autoridades francesas están diciendo que había 40, 50.000 pases, entradas falsas. Las había sin duda y eso causó un caos bastante grande. Pero bien, luego los políticos, bueno, perdón, entonces la ministra de Cultura decía que era de Deportes, decía que era la culpa de los aficionados ingleses, luego debió darse cuenta en fin, que no pasaba eso, puesto que llegaban alarmantes noticias sobre los asaltos que estaban sufriendo los tranquilos, digámoslo así, espectadores al salir o al entrar, que eran atacados por bandas de malhechores directamente organizados, de jóvenes. Sí. Y entonces en una entrevista en la televisión dijo, y la imito directamente, dijo, bueno, es que la culpa, dudaba, no sabía cómo decirlo, y al final dijo, es que la culpa la tienen los inmigrantes. Sí. Claro. Luego añadió los inmigrantes ilegales. Ah, vale, bueno, eso es lo que te iba a primera preguntar. pregunta. Sí, pregunta, ¿cómo sabe usted que eran ilegales? Bueno, entonces, esto no excusa porque, según testimonios de las propias autoridades francesas, antes del partido, había 10.000 policías. Sí. ¿Cómo es posible que 10.000 policías no sean capaces de controlar a X bandas de jóvenes, por muy inmigrantes que sean? Ya. La primera pregunta. Por otra parte, la clase política, naturalmente, Le Pen, la derecha, los republicanos, Mélenchon, todos han atacado al gobierno, falta de previsión, muy mal gestionado, un desastre, no han ahorrado críticas. Lo curioso del asunto es que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, estaba en el interior del estadio y ahí no ha aparecido, ha dado el silencio como respuesta. Sí. Y después de acusar a los ingleses, después de acusar a los inmigrantes ilegales, ya el gobierno francés ha dado el último paso. En definitiva, la culpa la tiene la UEFA. Ajá. Es decir, para resumirte, todo el mundo tiene la culpa salvo los franceses, salvo el gobierno francés. Todo el mundo. Todo el mundo. De ahí los inmigrantes, esto, lo otro. Lo cual no quita, porque eso nos dice que la policía está a las órdenes de la UEFA. Yo creía que la policía estaba a las órdenes del Ministerio del Interior francés. Pero es que además he dicho en unas declaraciones que la policía solamente actuó con gases lacrimógenos contra violentos. Bueno, hay un vídeo que se ha presentado en la televisión, en los medios de comunicación ingleses, en los cuales se ve a un señor de una cierta edad ya sentado, a una pareja de unos 45 años o algo así, y a un niño, todos tranquilos. Sí. Un poco en el sentido de que estaban allí de paso, no sabían lo que pasaba, se habían sentado y se lo estaban tomando con calma. Y de repente llega un policía y les pone ciegos con gases. Que me digan a mí, esas 4 personas, ¿en qué estaban siendo violentos? Yeah. Es decir, la policía francesa una vez más ha actuado como nunca debe actuar una policía. Esa policía que es incapaz de evitar que grupos de violentos, realmente violentos, en los campos elíseos ataquen los comercios, etcétera, etcétera, mezclados con los famosos chalecos amarillos. Ahí no son capaces de detener ni a uno solo. Y mira que hubo manifestaciones todos los sábados. Sí. Ni a uno solo. Pero a esta pobre gente que está ahí, que lo único que les ha pasado es el follón en el que se han visto envueltos, pues entonces a esos hay que darles con gases lacrimógenos. Es una vergüenza. La actitud de la policía francesa es vergonzosa. No son capaces de refrenar la violencia ahí, por ejemplo, de los jóvenes, inmigrantes ilegales o no, que estaban asaltando impunemente a la gente, pero a un concierto de jóvenes que estaban tranquilamente sentados en el día de la música. Sí. La policía les ataca, resulta un muerto. Yeah. Sí, yo creo que el problema de estas cosas es que al final se convierte en un revoltijo, en un totum revolutum, y al final, pues, uno no sabe qué es lo que viene primero, si una cosa o la otra. Mira, la policía francesa está muy, muy mal preparada. Desde luego eso es algo que se ha comentado. Eso es algo que se ha comentado. En general.
Sí, Voy a recordarte un caso muy doloroso, pero cierto. ¿Recuerdas el atentado de Nice el 14 de julio de hace sí, 2 o 3 años? sí, sí, O sea, claro. es que alguien en su sano juicio, alguien, un policía, por muy mediocre que sea, se va a creer que hay un camión, escúchame bien, de 30 toneladas Mm. llenas de helado en un día como el 14 de julio, que va a repartir helados en los bares y que ese camión no tiene ni publicidad de qué clase de helado se está vendiendo, ni tiene el aire, los aparatos de aire acondicionado. El chofer va, le dice al policía, vengo a repartir helados, y el policía se lo cree y le deja pasar. Resultado, varios muertos. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que la policía ha prohibido la investigación sobre este asunto. ¿Por qué? Porque los responsables son ellos. Digamos las cosas como son. La Sí. policía francesa ha llegado a unos puntos de incompetencia difícilmente imaginables. Cuando es una actitud violenta, realmente violenta, no aparecen en ningún sitio. Cuando es gente pacífica, jóvenes que están oyendo música tranquilamente sentados, o el otro día personas que estaban ahí esperando que se les dejase, ahí sí son violentos. Ahí la policía francesa es lo Sí, más violento del mundo. sí, 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 sí. Arremeten con todo lo que tienen. Sí, Pero es eso no es extraño. una policía, Es ¿no? cierto. Eso no es una policía. Ahora, en el fondo, ¿qué hay, Gabriel? En el fondo, vamos a traspasar el problema de los hechos lamentables en el caso de la final de la Champions y vamos a ver lo que hay. Lo que hay, en definitiva, es un descontrol total de ciertos barrios de las grandes ciudades francesas. Punto. Saint-Denis es un barrio, junto con Sarcelles, son barrios de París en los cuales hay un 95% de inmigrantes, Sí, se vende droga pero sin ningún problema, está sí, dominada sí. por las mafias, etcétera, etcétera. Yo La quería, Miguel policía... Ángel, quería leer unos cuantos testimonios que recoge un periódico de tirada nacional muy conocido en España, nada sospechoso, en fin, de publicar bulos y tal, que dice lo siguiente, poco para poner todo esto que estás diciendo tú, en fin, contado por una persona que lo ha vivido, por varias, porque son distintos testimonios. Uno de ellos dice: venían a quitárnoslo todo, a robarnos, pero eran los gendarmes quienes nos lanzaban gas pimienta y pelotas de goma a nosotros. Bajamos al metro y ya se había convertido en una ratonera. Si intentabas salir para buscar un taxi, te pedían 300 euros para sacarte de allí. Continúa el texto, etcétera. Dice un tal Enrique, socio madridista desde 1987, o sea que no es precisamente un niño. Dice: echamos a correr y escuchamos los disparos de la policía. Cogimos en brazos a nuestro niño de 6 años y le tapamos la cara para que no viera ese espanto. Continúo y leo aquí que dice: iban a saco, empujando a todo el que se pusiera por medio. Vi a uno que le había quitado la pistola a un policía y salió corriendo con ella. Viendo el peligro, cogimos unas botellas rotas del suelo para intentar defendernos. Fíjate los testimonios y ya para terminar, venían en grupos de 4 y te gritaban a la Madrid antes de rodearte, en busca de tu móvil, tu cartera o tu mochila. Alguno salía a la carrera con el dinero en los calcetines. Bueno, en fin, no sé. Claro, estas son cosas que dice la gente a pie de calle. Dice otro: dijeron que se lo habían encontrado y querían devolverlo. En la recepción, no, en recepción nos advirtieron de que, si no, de que ni se nos ocurriera volver por allí. En fin, todo esto son testimonios totalmente pavorosos. Uno dice, ya para terminar, lo último que te leo, dice: en fin, un tal Pedro, cuando quisieron emprender el viaje de regreso, Pedro y sus amigos descubrieron otro vehículo con las luces encendidas y sin nadie dentro. Al llegar al suyo, descubren la puerta abierta. Tuvieron tiempo de elegir. Se llevaron un iPad, un portátil, un libro digital, todos los objetos de valor que encontraron y dejaron las maletas probablemente para no llamar la atención. Sin embargo, ni siquiera ahí acabaría la angustia de Pedro. Andábamos viendo lo que faltaba cuando llegaba otro magrebí con un cuchillo. Uno de mis amigos, en un acto reflejo, cierra la puerta mientras él nos amenaza a todos. Finalmente pudimos disuadirle. En fin, estos son escenas, yo me lo imagino, yo sé lo que es ir en fin, a un estadio, un partido normal de liga, ya es bastante caótico cuando sale la gente, no es que haya nada en absoluto, nada parecido a esto que te estoy leyendo, Miguel Ángel, pero sí que es verdad que hay gente, la gente grita, la gente canta, en fin, humo, estas cosas, gritos, etcétera. Pero yo me imagino eso, en el calor de una final de la Champions, con dos aficiones distintas, los policías por ahí pegando palos como están describiendo, como nos has contado tú, y encima gente con cuchillos, otro que le quita una pistola a un policía y sale corriendo. Y estos son
cosas anecdóticas contadas por 3, 4 personas. Imagínate si se recogieran todos los testimonios de las miles de cosas que sucedieron. En París, me da igual que sea un suburbio alejado, etcétera, estamos hablando de la ciudad, probablemente la ciudad más importante de Europa, quizá después de, en fin, o sea, de manera que, en fin, caótico, pavoroso, lamentable también. ¿Qué opinas, Miguel Ángel, de esto que te leí? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo y voy a echarle más leña al fuego porque te diré que al mismo tiempo había un estallido de violencia exactamente el mismo en el partido que jugó el Saint-Étienne, que le costó bajar a segunda división, parece que era contra Marsella. Los espectadores invadieron el campo de fútbol, empezaron a palos con todo el mundo. O sea, el problema de Francia hoy es un problema gravísimo, es un problema de orden público que las autoridades no saben o no quieren atacar. Y sobre todo hay una realidad que no se puede negar, Gabriel. Sí. El gobierno francés tiene miedo, pavor a enfrentarse a la comunidad musulmana, sí, la comunidad árabe. Sí, sí. Entonces, si es un árabe que le da de palos hace poco ha ocurrido un caso que creo hemos comentado en este mismo podcast, a un joven judío le pegaron una paliza a unos árabes, ¿recuerdas? Salió corriendo, le atropelló un tranvía y la policía ha dicho que es que no se averiguó quién había sido, cuando tenían vídeos realmente. Es decir, en Francia hay un pavor total de las autoridades a poner firme, digámoslo así, a la comunidad musulmana. No, sí. Les han dejado ciertos barrios de las ciudades principales para ellos, la policía no entra allí, están dominados totalmente por estas bandas de gángster, de jóvenes, de lo que quieras, y ahí la policía no entra y pobre del que tenga que ir ahí. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando dentro de un mes tenga que ir se celebra ahí, porque es en el mismo barrio, el Campeonato del Mundo de Rugby? ¿Qué va a pasar con los Juegos Olímpicos? Porque también esté en la misma zona, una parte, no todo afortunadamente, pero una parte tiene lugar en Saint-Denis. Y las autoridades francesas no se atreven, han dejado que el problema de la inmigración ilegal les desborde y ahora no saben cómo atacarlo. ¿Y cómo lo atacan? Pues como ha hecho el ministro del Interior francés. No ha respondido, se ha metido en su despacho, no entendía qué pasaba por ahí, cuando, repito, él estaba en el estadio, se estaba dando cuenta de todo lo que ocurría y no ha querido saber nada del asunto. El problema de la inmigración ilegal en Francia no es grave, Gabriel, es realmente gravísimo. Y no solamente es gravísimo, sino que no va a mejorar, y no solamente no va a mejorar, sino que además hay grandes tendencias, grandes posibilidades de que empeore. Luego uno se queja y se sorprende que se vote por grupos extremistas, como por ejemplo puede ser el de Zemmour. Mira, es que se lo ganan. Es que yo tampoco, si tuviese que vivir por aquellas zonas o recorrer zonas donde hay una mayoría de inmigración magrebí, estaría tranquilo, con sinceridad. Vamos a decir las cosas como son. Esto no es racismo, esto es conocer París, simplemente. Esto es conocer lo que está pasando, que no tiene nada que ver con el racismo. Porque, por ejemplo, eso no suele ocurrir con los africanos de origen más al sur, de origen, digamos, que no son del Magreb. No suele ocurrir. Esa es la realidad, punto, guste o no guste. Se quiere llamar racismo, se quiere llamar como lo que sea, pero esa es la realidad. El gobierno francés ha fracasado rotundamente, ahora se meten, se esconden y dentro de 2 o 3 semanas, cuando se haya pasado el efecto, saldrán diciendo que son los que mejor organizan todo, como siempre hacen. Claro. Bueno, de hecho, una de las cosas que, primero, como tú has dicho antes, yo también lo leí en un periódico, lo he leído en periódicos ingleses también, se le ha pretendido echar la culpa a los aficionados, a unos tal hooligans ingleses y no sé qué. Por supuesto, no se mencionó nada de esta delincuencia que hemos comentado. Y también he visto, ya era, digamos, lo que faltaba, un intento, no sé, la verdad es que no recuerdo ahora exactamente quién lo dijo, pero en fin, una persona de cierta autoridad en Francia, por eso se han hecho eco de ellos los propios periódicos, tratando de comparar lo que ha pasado en este estadio, en este partido, con lo que sucedió, y yo no recuerdo que sucediera nada, cuando se jugó la final de la Champions en su momento en el Santiago Bernabéu.
que fue hace unos años. Yo recuerdo estar por los aledaños y tal. No jugaba ningún partido, no jugaba el Real Madrid a la final, ni ningún equipo español, y por lo tanto pues no me interesaba tanto. Pero no pasó nada. Entonces, en fin, intentan, pues eso, un poco como lo que hacen los políticos en España y en todos lados del mundo, lo podríamos ver en Estados Unidos y en cualquier otro país, que es dilatar la situación en lugar de enfrentarla, distraer, echar la culpa a otras personas, en fin, todo lo que sea eludir la responsabilidad. Exacto. Hay un... Ya me extrañaba a mí, Gabriel, ya me extrañaba mucho que de alguna manera no buscasen una responsabilidad de los españoles. Ya me extrañaba a mí, yo decía, pero ¿cómo todavía no han dicho que la culpa la tenía un español que iba con un patinete y que resulta que fue el causante de todo? Bueno, porque además te voy a decir una cosa, no sé si se han dado cuenta de una gravedad enorme, y es el hecho de que, fíjate tú bien, cerraron las puertas del metro. Sí. Tú te das cuenta, si hubiese habido un incendio, un incidente, lo que fuese, dentro había miles de personas que hubieran muerto sofocadas, pisoteadas, lo que sea. ¿Te das tú cuenta cómo hay que ser irresponsable para cerrar las salidas del metro cuando dentro los andenes están a tope de gente? Sí. Sí. En fin, un suspenso rotundo, repetir curso y todo para la administración francesa de todo este asunto, terrible. Y ya que hemos comentado que extrañaba que no le echaran de alguna manera la culpa a los españoles, a mí también me extrañaba, pero finalmente sucedió. Intentar hacer esa comparación con aquella final de Champions que se jugó en Madrid y en el Santiago Bernabéu, que como te digo, no sucedió nada, absolutamente nada. Lo que se vio es un gran partido de fútbol y poco más. Se ha intentado culpar también a los españoles, como hemos dicho. Yo solo quería decir una cosa rápidamente, y es que, aparte de ese partido que se jugó en el Santiago Bernabéu, se jugó hace 2 años, si no recuerdo mal, o si no hace 3, la Copa Libertadores, que viene a ser algo así como la Champions de Sudamérica, entre 2 equipos sumamente enfrentados, dos aficiones que viven el fútbol de una forma muchísimo más vehemente que en Europa, qué duda cabe. Bueno, eso sucedió in extremis, se organizó en Madrid, y no sucedió absolutamente nada. Fue ejemplar. Segundo ejemplo que te doy. En los últimos años el fútbol español estaba en un momento de apoteosis, los equipos españoles jugaban muy bien, en concreto el Real Madrid y el Atlético de Madrid, dos aficiones, en fin, más o menos derbi, ¿verdad? Un poco enfrentadas, no llega a niveles, digamos, de violencia, por supuesto, naturalmente que no, pero en cualquier caso no son precisamente hermanos. Bueno, jugaron la final de la Champions, Atlético de Madrid y Real Madrid, en Lisboa y en Milán. 2 años después, al año siguiente no, al otro. En ninguna de las dos sucedió absolutamente nada. No hubo destrozos, no hubo peleas. Por supuesto, evidentemente, uno de los dos lados, uno de los dos bandos, el Atlético de Madrid, salió descontento por el resultado de aquellas 2 finales. Bueno, el comportamiento fue absolutamente ejemplar. No ha sido así cuando equipos, por ejemplo, recientemente se ha jugado la final de la Europa League en Sevilla, entre, en fin, un equipo alemán, etcétera. Ha habido disturbios, ha habido peleas, destrozos y tal. Entonces, esto demuestra que eso de que, bueno, de que aquí los españoles siempre somos los malos de Europa y los menos civilizados, tal, de eso absolutamente nada. Y ya finalmente dejarte con una cosa, Miguel Ángel, 2 cosas, ya para terminar. Leerte un pequeño tuit que ha publicado un conocido escritor español que dice: final de la Champions, puntos suspensivos. Macron es un botarate, un anélido, un pelele. Los franceses, eligiéndolo, se han lucido. Francia tiene que escoger entre seguir siendo francesa o convertirse de una vez por todas en magrebí. Ojo al tuit de este señor que tiene cientos de miles de seguidores. Es un escritor muy fuerte. Y nada, yo creo que con eso te diré que sí que tengo una sensación, yo creo que una de las mejores maneras de medir cuál es el estado anímico de la sociedad es no solo las famosas encuestas, que a veces son tremendamente cocinadas, especialmente aquí en España, como conocemos, tal, pero no solo eso, sino mezclarse con la vida, moverse por la calle, hablar con las personas, escuchar al taxista, lo que la gente comenta en el autobús, etcétera, etcétera. Y uno, cuando habla de estas cosas, en España y ya fuera, yo tengo amigos extranjeros y además con amigos extranjeros vi la final de la Champions, todos comentaban el gran problema de inmigración que hay en toda Europa, y sobre todo, especialmente los que tienen la suerte de conocer París, que es una ciudad maravillosa, el gravísimo problema enorme, absolutamente evidente que hay ahí. Hace unos años todo el mundo lo sabía, pero nos lo callábamos, y ahora todo el mundo ya lo sabe, ya no hay manera de ocultarlo, y ni siquiera los más idealistas, que son los que nos han traído este gran problema, son capaces de evadir esta cuestión que está enfrente de todos, que todos la sufren.
Y bueno, pues supongo que será uno de los grandes problemas que tendrá que enfrentar la sociedad occidental en los próximos años. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, Gabriel, pero yo añadiría Sí. que el caso en Francia es especialmente grave, porque yo he vivido en Inglaterra y no hay ese enfrentamiento tan brutal, ni mucho menos, con los indios o con los pakistaníes, que son las colonias mayores que hay de extranjeros. No lo hay, en absoluto. Hay una mayor integración. En otro momento, si quieres, hablamos de ello, pero el problema de la inmigración en Europa no es un problema europeo, es un problema de cada país. Sí. Y hay que verlo distintamente de cómo sea, por ejemplo, en el Reino Unido, en Alemania, en España, en Italia, en Francia. Va a ser un problema muy grave, es un problema muy grave. La pregunta es, ¿va a poderse controlar antes de que haya un estallido violento? Esa es la pregunta. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, como siempre, muchas gracias por tu análisis A y ti. por tu tiempo. Ahí queda la cuestión que planteas, que es muy interesante y efectivamente merece un programa totalmente dedicado a ello. Hay mucho escrito sobre ello, mucho reflexionado y es una de las grandes, es uno de los grandes quebraderos de cabeza que tenemos todos. De acuerdo, Miguel Ángel, pues nos vemos muy pronto en el Muy próximo pronto. vídeo. De acuerdo. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Un Gabriel. abrazo. Adiós. Hasta luego.